qué es lo que pasa con la política y la pandemia, las vacunas, la escolaridad? ¿Es posible dejar de lado estas situaciones y que se transforme en un tironeo, en una disputa política, más allá de lo que verdaderamente importa, las cuestiones sanitarias, lo de la vacunación y demás? ¿O todo se transforma en una disputa política? Por lo menos es necesario. ¿Qué necesario que es que la política no se inmiscuya en esto, que es un tema tan sensible, que nos concierne a todos y tendremos que estar más juntos que nunca tratando de cuidarnos? La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pidió ayer en un acto que encabezó con Kicillof en su discurso, en sus palabras, aprovechó ese momento y pidió esto, lo que decían, dejar la vacuna y la pandemia fuera de la disputa política. ¿Qué dijo Cristina? No podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal no sirve, en nombre de tanta gente que no se vacunó y que hoy ya no está, y todas esas familias siguen llorando por esas pérdidas. Bueno, ¿vamos a charlar sobre este tema? Sí, vamos a hablarlo con Daniel Montoya, que es politólogo, nuestro ya compañero prácticamente. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mercedes, Mariano? Un gusto, en una mañana fresca. Acá justo me agarraron en la calle, en una plaza en la Recoleta, fantástica. Bueno. Y lo único que les pido es que no me dejen afuera de ese festejo gitano que alcancé a escuchar algo. ¿Viste qué bueno? Muy interesante, por cierto. Estaba lindo. Estaba más que lindo. No me dejen afuera. No, Dale. te vamos a tener en cuenta. Cuando se abra todo, te avisamos y vamos todos de fiesta, de festejo ahí a la fiesta gitana. Daniel, envidiamos ese paseo matinal allí en la Recoleta de Buenos Aires, pero contanos un poco, ¿es posible dejar de lado la política para hablar de vacunas, para hablar de cuestiones sanitarias, de presencialidad? Digo, me parece que es casi un pedido, pero es imposible llevarlo a cabo, ¿no? No, mirá, al punto que, fíjate, hace unos días uno de las encuestadoras, de Córdoba, Subán Córdoba, publicó una encuesta que simulaba una votación donde decían, le preguntaban al electorado si votarías por Sputnik o Pfizer, y bueno, hay 45% que se inclinaban a favor de Sputnik, y curiosamente un 33% a favor de Pfizer. Yo justo publicaba una columna ayer en El Economista que parafraseaba aquel adagio de Perón: si alguien vio alguna vez un dólar. Bueno, yo digo, es increíble, pues se ha instalado. Fíjate qué potencia tuvo este tema de la politización de la vacuna que comentaba Cristina ayer, que hay un 35% de los encuestados en Argentina que se inclina a favor de una vacuna que acá no la vio nadie, o sea, no existe. Fíjate el poder que tiene el tema de la politización, y sobre todo, algo que escribía yo ayer en esta columna, que es el tema de todos estos escenarios que le llaman de guerras híbridas, digitales, donde uno ve el poder que tienen las redes y, por supuesto, con el liderazgo, la inspiración de ciertos espacios políticos, de instalar temas que en realidad no existen. O sea, la vacuna Pfizer no existe en Argentina y, sin embargo, es un tema que se ha convertido en un tema de la calle, y hay mucha gente que siente que tiene la necesidad de darse esa vacuna versus otras. Bueno, yo, por ejemplo, ayer me di acá en Buenos Aires, que es donde me tocaba la primera dosis de la AstraZeneca. Así que, bueno, yo creo que obviamente lo de Cristina también surge en un momento muy especial, porque lo que se vio claramente es de que si hay algo que esta encuesta dejó en claro es que la oposición de alguna manera estaba marcándole la cancha al gobierno y le estaba generando un daño a este nivel de tener una gran parte del electorado que está ansiando una vacuna que no existe acá en Argentina. Entonces, Cristina se vio ante la necesidad no solo de eso, de cortar un poco, de interrumpir y un poco también de marcar la cancha desde el lado del oficialismo en lo que hace a las vacunas, sino también, fíjense una palabra que utilizó Cristina ayer, importantísima, que en realidad está inclusive en la versión de la Constitución original de Estados Unidos, que es el derecho a la felicidad. Ella usó la palabra para que volvamos a ser felices. De alguna manera le ha pegado un sacudón hacia adentro al árbol del oficialismo. Por supuesto, ella en su rol de guía estratégica indiscutible del oficialismo,
le ha marcado la cancha a Cristina en el sentido de decirle al oficialismo, cortemos con esto, abramos las escuelas de nuevo, y sobre todo en estos dos temas en particular, donde la oposición estaba haciendo mucho daño, que era escuelas y vacunas, un poco, bueno, obviamente ofrecer una voz absolutamente diferente en un momento que, por supuesto, las encuestas no sonríen al oficialismo. Está en una zona, el otro día comentábamos, una imagen negativa. Alberto Fernández más o menos que está pisando los 55 puntos en víspera de las elecciones, y bueno, por supuesto Cristina se vio ante la necesidad de sacudir, sobre todo estratégicamente, con un guión absolutamente nuevo al oficialismo, y decirle, muchachos, cambiemos el tono de la campaña, salgamos un poco en tono, al hablar de felicidad, obviamente, que instala el tema de que de ninguna manera el oficialismo puede perder el derecho o digamos, quizás la posibilidad de que la campaña también en cierta forma tenga un tono celebratorio. Estamos viendo, están entrando a la Argentina ahora un ritmo de 1 millón y medio de vacunas semanales, se está vacunando al 4% de la población, así que yo creo que de ninguna manera Cristina, la dirección estratégica al Frente de Todos, podía permitir de que estos temas fueran invisibilizados por parte de la oposición y, por supuesto, salpicados y escrachados en forma permanente. Daniel, y aparte no hay una declaración más política como la que hizo Cristina, ¿no? Y ahí coincido con vos, digamos. El decir, no politicemos la vacuna, también es una forma, y como vos decís, es una guía y es una declaración política la que hizo ella en sí mismo. Claro, en realidad uno lo podría tomar por la negativa, está diciendo politicemos esto. Claro, sí, pero usémosla de otra manera. Claro, y lo que uno está viendo que están haciendo un montón de líderes, digo, al punto, un poco por eso volviendo a ese cuadro que les decía, si la oposición ha tenido la capacidad de instalarle a un 35% de los argentinos que sienten que necesitan algo que acá no existe, la verdad es que el oficialismo claramente tiene que responder en ese terreno, instalar inclusive, me parece que inclusive hasta le está dando el guión de decir un tono de celebración alrededor de esto, que es un poco lo que yo quizás, por eso les mencioné el tema mío personal, yo lo viví desde un terreno ayer prácticamente celebratorio, porque la verdad es que la aporta una tranquilidad. Yo, digamos, tengo 55, estoy en la zona de obviamente que uno no tiene el nivel de riesgo que tienen por ahí las franjas más veteranas, pero bueno, la verdad que es una tranquilidad y en cierta forma es una buena noticia, es algo que descomprime. Yo dormí muy bien anoche, y bueno, de alguna manera el oficialismo, Cristina lo que está haciendo es sacudir el árbol y decirle, muchachos, cambiemos un poco la cara y este tono de velorio que estamos teniendo y que le está dando de alguna manera un campo fértil a la oposición para instalar noticias falsas y por supuesto anuncios de cosas que no van a llegar nunca. La verdad es esto, la Pfizer va a llegar a Latinoamérica en general, los países mismos inclusive que la contrataron, está llegando marginalmente. Hemos visto en Brasil 2 millones de dosis para una población de 200 millones de habitantes, o sea, esto entra un poco dentro del guión de la geopolítica de las vacunas, donde las vacunas de origen americano no van a tener mayormente presencia en Latinoamérica, y sí salvo por vía donación, como hemos visto en los casos de los países más pobres, inclusive que están enfrentando los escenarios de mayor gravedad. Bueno, el caso de la India, estamos hablando de un país de más de 1.000 millones de habitantes. Sí, el caso de la India es emblemático, Daniel, ¿no? Digo que el caso de la India es emblemático porque además es uno de los mayores productores de vacunas y está sintiendo la falta de vacunas. Digo, ese también marca lo que es el cronograma mundial de distribución de vacunas en los distintos países, ¿no? Y cómo... Es un país, pensemos, la India es un país que su población es toda América Latina y una de las cepas más peligrosas y que ha aparecido en todos los análisis que se han hecho de los nuevos infectados en los países centrales, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos. Entonces es lógico
que Estados Unidos, más allá de alguna picardía de la oposición, que quiere instalar por ahí que Argentina está fuera del guión por un tema de posicionamientos políticos en una de esas más de izquierda, cosas de ese tipo, la verdad es que esto sigue una regla que es la regla más de la necesidad, sí, y que es obvio que Estados Unidos se ocupe de los principales focos mundiales del problema y no se va a ocupar marginalmente de países latinoamericanos, lógico. Sí. Daniel, muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Te dejamos seguir paseando allí en Recoleta. Sí, disculpanos la interrupción del paseo matutino. No, hermosa mañana. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Seguí paseando y disfrutando. Abrazo, Daniel.